nuestra Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas en el programa de Ciencia Jurídica. Para nosotros es importante el día de hoy, siguiendo dentro de nuestro curso de Historia del Pensamiento Económico, conversar sobre una de las corrientes de pensamiento económico que más importancia ha tenido en términos de su extensión y duración en el tiempo, el mercantilismo. Cómo este mercantilismo moldeó las relaciones productivas durante los siglos XVI, XVII y la primera parte del siglo XVIII. Nuestro propósito de aprendizaje es reconocer al mercantilismo como esa corriente de pensamiento dominante durante los 2 siglos indicados. Dentro de nuestro proceso vamos a conversar sobre varios temas. Lo primero es reconocer que el mercantilismo es un conjunto de ideas y prácticas económicas que fueron fundamentales en la Europa de los siglos XVI al XVIII. Su idea fundamental es que la riqueza de una nación se mide por la cantidad de metales preciosos que estos poseen, es decir, el oro y la plata. Y además, la manera de poder adquirir esas riquezas era a través de la venta de productos al exterior, es decir, las importaciones, y reduciendo a su mínima expresión las importaciones. Con ello en mente, las características fundamentales pasan obviamente por la acumulación de metales preciosos a través de una balanza comercial que siempre fuera positiva para facilitar la entrada de dinero a la nación. Además, la intervención del Estado, pues el Estado cobraba aranceles para generar ingresos, ayudaba a los sectores productivos que le interesara fomentar a través de los subsidios y establecía monopolios y prohibiciones que moldeaban la actividad económica del país para favorecer el interés nacional. Además de eso, por supuesto, el proteccionismo que permitía el establecimiento de barreras arancelarias para proteger la producción local y reducir la competencia de bienes procedentes del extranjero. El colonialismo fue fundamental en la época porque facilitaba el acceso a materia prima barata y además de eso entonces tenía un mercado cautivo de colonias que compraban a los precios que la corona quisiera los bienes y servicios que acá se producían. Una población numerosa facilitaba el acceso a mano de obra barata y además un mercado amplio para la venta de servicios y por supuesto la balanza comercial positiva que se gestaba a partir de la exportación de bienes manufacturados y reducir a su mínima expresión la importación de bienes, ojalá siempre que fuera commodities. Dentro de los autores destacados de esta corriente de pensamiento económico vamos a mencionar tres. Por un lado se encontraba Thomas Moon. Thomas Moon fue un comerciante inglés, fue muy importante porque durante muchos años fue director de la Compañía Británica de las Indias Orientales. El hombre escribe en el año de 1664 un libro que se llama El Tesoro Inglés a través del comercio exterior. Este autor, Mont, reconoce que lo importante o lo más importante para garantizar el crecimiento de la riqueza de su nación era fundamentalmente contar con una balanza comercial de carácter positivo. Otro autor, esta vez francés, es Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert era parte de la corte del reino y adicionalmente pues se convirtió en el ministro de finanzas del gobierno del rey Luis XV. Al conjunto de medidas que este autor tomó se le conoce en la historia económica como el colbertismo. Y el colbertismo lo que buscaba era la generación de una serie de medidas que dieran la oportunidad al Estado de moldear la producción, el comercio y a partir de ello generar muchas riquezas. Lo primero, el establecimiento de monopolios reales teniendo como fuente de abastecimiento las colonias, un control estricto sobre la producción nacional, sobre todo para poder garantizar que la producción de bienes y servicios que se generaban en Francia fueran de mejor calidad, fueran artículos de lujo y obviamente los textiles. Recuerden que la alta costura también acompaña a Francia durante mucho tiempo. Y finalmente esto le permite la oportunidad de generación de muchas riquezas a la nación. Uno de esos ejemplos que nos ayudan a entender la riqueza que tenía el país, sobre todo durante este periodo, es que el Palacio de Versalles se construye durante este tiempo.
Otro autor importante es Antonio Serra. Antonio Serra es un autor italiano y también le interesaba muchísimo reconocer las razones por las cuales los países podían hacerse ricos o se generaban dificultades que impedían que se hicieran ricos. En el libro de Serra, que es el famoso Breve Tratato, lo que él está buscando es reconocer las razones por las cuales una región y otra pueden tener grandes diferencias en términos del comportamiento de su economía. Entonces él hace un ejercicio de comparación de Nápoles, que en ese momento era un reino que tenía gran cantidad de riquezas naturales, especialmente en la parte minera, frente a Venecia, que en ese momento era una república que generaba gran actividad productiva en términos de la producción de bienes y servicios y sobre todo gestaba un comercio de manera muy importante. Y finalmente él llega a la conclusión de que producir y vender bienes y servicios se convierte en un elemento que facilita el ingreso de recursos, la mayor cantidad de ingresos para el caso de Venecia, en tanto que Nápoles, como se concentra en la producción de bienes desde la minería, la transformación no es su fuerte, la generación de valor agregado no es su fuerte y el comercio tampoco, razón por la cual entonces definitivamente tiene más dificultades para poder acceder a una mayor cantidad de ganancias en términos de su actividad productiva. Como resultado de nuestra actividad del día de hoy podemos reconocer algunos elementos del aprendizaje significativo, como por ejemplo el ejercicio del comercio triangular, en el cual embarcaciones salían desde Europa, tocaban puerto en África, vendían los productos que traían de Europa, que esencialmente era manufacturas y adicionalmente armas, compraban esclavos que traían al Nuevo Mundo en América y del Nuevo Mundo regresaban a sus puertos de origen con los bienes que se producían acá como el tabaco, el cacao o el algodón. Otro ejemplo, las restricciones comerciales que se establecían en la colonia y que como en nuestro ejemplo de aquí, España lo establecía con sus colonias, pero Inglaterra, Francia, Portugal efectivamente establecían lo mismo, de manera que la colonia solo podía vender en los puertos españoles y solo podía comprar bienes y servicios procedentes de España. Nuestra actividad de aprendizaje colaborativo nos va a ayudar a reconocer esos elementos que dan cuenta de el establecimiento de medidas tipo mercantilistas en distintas zonas del mundo. Para ello, entonces vamos a revisar la relación de Francia con Haití como su colonia y la relación de Portugal con Brasil como su colonia, lo que nos va a permitir identificar las políticas mercantilistas que estos dos países aplicaron. La idea es que con la información que obtengan puedan hacer una presentación en Kahoot que tenga máximo 4 preguntas que nos permitan hacer ese repaso, esa revisión de lo que allí ocurre. Terminada esta actividad, entonces nos vamos con el ejercicio de evaluación que nos va a permitir retomar los conceptos básicos del mercantilismo, es decir, cuál era la principal medida de riqueza de la nación, quiénes eran los autores destacados, cuáles eran sus propuestas, los principios por los que se regía el mercantilismo y un ejemplo de aplicación práctica de esta doctrina por parte de un país colonizador. La idea es que podamos entonces generar una animación, un video animado de 7 minutos máximo en el que podamos presentar esta información. Vamos a utilizar la herramienta de Genially para poder crear nuestro documento. En esa medida, al espacio de evaluación de nuestro curso, lo que vamos a subir es un archivo de Word en el que vamos a tener 3 páginas fundamentalmente. Primera página, la portada, en la que identificamos claramente quiénes son los integrantes del equipo de trabajo. Una segunda página en la que vamos a incluir el vínculo a nuestra presentación de Genially y una tercera página con la bibliografía que hemos utilizado en nuestro trabajo, por supuesto siguiendo las normas APA como indica la institución. Finalmente, a manera de conclusión, vale la pena que reconozcamos qué nos deja el mercantilismo. El mercantilismo para nosotros es importante porque es un modelo de desarrollo que definió cómo funcionaban las relaciones y cómo funcionaba el comercio internacional desde la etapa de la conquista y pasando por toda la colonia hasta el momento en que entra la fisiocracia
como escuela de pensamiento económico y después los clásicos. Reconocer que se enfocó hacia la visión de una balanza comercial positiva y la generación de las condiciones para que ello siempre ocurra y la intervención del Estado para poder garantizarlo. La acumulación del oro y la plata como fuente de riqueza fundamental y ver que esto permitió el acceso a grandes riquezas por parte de las naciones colonizadoras europeas, lo que les permitió la consolidación de Estados-nación y la expansión de los imperios coloniales en nuestra bibliografía de referencia, el libro de historia de la teoría económica y el método de Eklund y Hebert, y el libro de Roncaglia, La riqueza de las ideas, una historia del pensamiento económico. Espero que les haya gustado este repaso rápido y bueno, estaré pendiente de las actividades que realizamos para poder ver cómo nos va en términos de su revisión. Con esto, mis queridos estudiantes, cerramos entonces la revisión de el mercantilismo, una de las corrientes de pensamiento económico más interesantes de la historia del pensamiento económico. Espero que les haya gustado, espero que les haya despertado el interés por revisar más información para nutrir sus conocimientos y bueno, nos vemos en la próxima cita para poder seguir conversando sobre estos temas que son tan importantes y que nos ayudan a ver cómo aún al día de hoy sobreviven formas, cosas, costumbres de lo que se impuso durante un tiempo y que forman parte de esa gran colcha de retazos de un ejercicio ecléctico que conforma el funcionamiento de las economías de los países al día de hoy. Feliz día.